Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotras en esta cuarta mesa del Simposio de Filosofía y Género que hemos nombrado Cuerpos Disidentes, Fronteras y Articulaciones Políticas. Mi nombre es Andrea Ortega y estaré moderando esta mesa que también está albergada en el 20 Congreso Internacional de Filosofía organizado por la Asociación Filosófica de México. Les damos la bienvenida a esta mesa Cuerpos Disidentes, Fronteras y Articulaciones Políticas, hablando de estas nuevas colectividades que politizan desde la afección, de estas redes académicas que hacen frente a los racismos, desde el feminismo, desde las alianzas entre mujeres. Estas nuevas colectividades, estos nuestros cuerpos desbordantes que también desbordan las fronteras desde las disidencias sexuales. Tenemos en primer lugar la participación de Idelisa Mayanín Cázares con su ponencia Politizar desde la afección, articulaciones políticas y nuevas colectividades. Mayanín es licenciada y maestra en filosofía. Actualmente está inscrita en el doctorado en estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación giran alrededor de las filosofías feministas, la filosofía política, las epistemologías fenomenológicas existenciales y las éticas del cuidado. Muchísimas gracias, Mayanín, por estar con nosotras el día de hoy. Posteriormente, tendremos la ponencia de Itza Amanda Varela Huerta, que se nombra Producción de Conocimiento, Feminismo y Racismos Académicos. Itza es profesora investigadora en el Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Entre el 2018 y el 2020 fue investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Pacífico Sur en la ciudad de Oaxaca. Itza ha colaborado profesionalmente como redactora y reportera en el diario La Jornada. También en el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez. Sus investigaciones se centran en diversas formas de racismo, procesos políticos, negros afroamericanos, feminismos, estudios culturales y la crítica poscolonial. Nos hablará particularmente de las alianzas que se hacen posibles entre mujeres negras afromexicanas y redes académicas. Andrea Itzel Padilla Mireles nos compartirá la ponencia Cuerpos Desbordantes, el fenómeno fronterizo desde la disidencia sexual. Andy es licenciada en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Andy fue profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, del 2014 al 2018. Actualmente es estudiante del doctorado en Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Sus intereses reflexivos giran alrededor de los feminismos contemporáneos, la epistemología feminista, los nuevos materialismos, así como los estudios fronterizos y del performance. Pues estoy muy contenta de poder repartir la palabra en esta mesa. Saludamos a las personas que nos escuchan en Facebook y estaremos pendientes al terminar cada participación, que durará 20 minutos, de las preguntas que se hagan al interior de la sala de Zoom en la que nos encontramos. Y después también estaré leyendo algunas de las preguntas que se presentan en el Facebook, así que la audiencia puede participar. Sin más por el momento, iniciamos con Idelisa Mayanín Cázares, con Politizar desde la afección, articulaciones políticas y nuevas colectividades. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas, a todes. André, muchas gracias por la presentación. Estoy muy emocionada de poder estar en este espacio virtual, de compartir esta mesa virtual con voces que sé que son muy potentes y yo aquí apenas ahí tratando de armar algo, ¿no? Entonces estoy así bien emocionada. Para mí es un privilegio enorme, pues también tomar la voz, ¿no? Tener como este privilegio de poder hablar. Entonces,
Pues bueno, así como les platico un poquito qué es lo que quiero venir a contar, así como André me presentó, estoy estudiando ahorita el doctorado en estudios críticos de género, pero apenas tengo 2 meses. Entonces, yo pensaba de manera estratégica esta ponencia, ¿no? Presentarles cuáles son mis intuiciones para iniciar estos 4 años, de dónde estoy partiendo y digo de manera estratégica porque pues para recibir comentarios, retroalimentaciones, todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo escribí algo, según yo, bastante aterrizado y así concreto, ¿no? Pero espero no les dé como ansiedad o la ansiedad que me causa a mí de saber que no lo tengo tan estructurado aún, pero que espero en un futuro poder presentar ya algo como mucho más sólido. Bueno, aquí voy. Hoy no vivimos, hoy sobrevivimos. Estamos atravesando por crisis que están poniendo en jaque la vida entera. Crisis que podemos rastrear desde la puesta en práctica de todos los sistemas racionales, dicotómicos y jerárquicos, que desde el siglo VII a.C. se han consolidado como lo que hoy conocemos, el canon filosófico. Cuando pienso en la actualidad, no puedo dejar de pensar en lo que estamos atravesando los cuerpos por la pandemia. Pienso que hoy más que nunca estamos viendo que, como decía Judith Butler, nuestra ontología es vulnerable y que la compañera Noemí en la mesa pasada también explicó de una manera maravillosa, pero bueno, que nuestra ontología es vulnerable, que la estructura misma del sujeto es frágil y no soberana y llena de poder como la modernidad nos enseñó. Y que no solamente somos hoy conscientes de nuestra vulnerabilidad ontológica, sino que la estamos encarnando. Tampoco puedo dejar de pensar que sí que hay cuerpos que importan más que otros, porque quienes más mueren y los que no son llorados son aquellos cuerpos precarios, aquellos cuerpos feminizados. Las crisis actuales nos indican que estamos, abro cita de Sayak Valencia, en un engranaje económico y simbólico que produce narrativas e interacciones sociales a través de la gestión de la muerte, cierro cita. Es decir, nos están indicando un periodo necropolítico. Sin embargo, adentrarme a pensar el tiempo y el contexto que me ha tocado vivir no solo implica pensar en las crisis, sino también me obliga a pensar cómo podemos construir una realidad que tenga la vida como prioridad. Y precisamente que la crisis es cada vez más evidente, están surgiendo nuevas resistencias políticas que están atravesadas por la necesidad de romper las lógicas patriarcales hegemónicas y falogocéntricas. Es por eso que la premisa de construir nuevos modos que permitan una vida digna parecería una tarea imposible y utópica. Sin embargo, hay experiencias y cuerpos que muestran que sí es posible. Me refiero a los movimientos que resisten, que están en constante lucha y deciden disentir a las lógicas impuestas. Articulaciones que tienen en común reivindicar los dolores comunes y las políticas encarnadas como forma significativa que permita reconstruir otros modos de relación humana en los que la vida es una prioridad. ¿Por qué hablar de políticas encarnadas? Porque si los cuerpos existentes son cuerpos enfermos por encarnar lógicas opresoras, si en los cuerpos se inscriben todas las opresiones que se traducen en dolor, también será importante enfatizar que ahí podemos encontrar posibilidades de sanación y goce, porque los cuerpos no son solo dolor, también son gestos, son hábitos, sexo, percepción, son la expresión misma del devenir. Y sí, han sido el punto de control, pero también el punto de disputa. Lorena Capnal nos dice que habrá que retomar lo político desde las corporalidades porque, abro cita, al posar la mirada en estas, se subraya la urgencia de reivindicar cómo estamos entendiendo la vida y también cómo las políticas patriarcales heredadas ocasionan daños estructurales a los sujetos. Desde los cuerpos es donde se han construido las opresiones del sistema patriarcal, el colonialismo, el racismo, pero también en el cuerpo es donde radica la energía vital de emancipación, de rebeldía, de transgresión y de resistencia. Cierro cita. Los movimientos feministas que vemos son muestra de resistencia y de lucha contra la sumisión de lógicas falogocéntricas.
En este sentido, me parece importante insistir en la noción de sujeto nómada de Braidotti, pues las subjetividades políticas contemporáneas tienen la capacidad de estarse desplazando constantemente y de abrir posibilidades teóricas, políticas y nuevas articulaciones. Pues cuando el nómada está frente a otro diferente, este deja de ser una diferencia negativa y se convierte en condición para constituir relaciones éticas transformadoras. El nomadismo será clave para expresar cómo los diversos modos de resistencia social se entrecruzan y cómo están dispuestos a transformar las diferencias en positividades, afirmaciones y potencialidades. Entender al sujeto de los movimientos feministas como nómada nos permite vislumbrar el cómo las alianzas que hoy en día observamos en las luchas feministas son variadas. Hoy no podemos pensar que los feminismos buscan encerrar las experiencias de las mujeres a una sola categoría, que solo hay una lucha, que hay una identidad, sino que hay diversas maneras de resistir, de luchar, pues no podemos dejar de lado la raza, la clase social, el lugar desde donde se habla. No podemos dejar de lado los análisis interseccionales, pues los feminismos nos han mostrado que si estas resistencias han sido las más largas de la historia, es porque el sujeto del feminismo no ha sido el mismo, va cambiando conforme el contexto lo va demandando y vemos cómo la fragmentación del feminismo ha potencializado a las articulaciones. Hablo de potencia no como la categoría metafísica aristotélica que explicaba que la potencia es aquello pasivo que tiene el ser para llegar a ser algo, pero que lo mejor que podía hacer el ser era llegar al acto, a esta famosa entelequeia. Pues solo cuando llegaba la entelequeia, entonces el ser estaba actualizado, realizado, perfecto. Yo hablo de la noción de potencia, aquí parafraseando a Verónica Gago, como aquello que reivindica lo indeterminado, como aquello que, abro cita, se despliega de un contrapoder, cierro cita, porque los movimientos feministas no saben lo que pueden hacer hasta que experimentan los límites y las consecuencias de lo que nos hicieron obedecer. Siguiendo a Verónica, la potencia es feminista porque se funde en un deseo de querer transformarlo todo y un deseo que es capaz de afirmar y que se posiciona epistemológicamente porque desde ahí se crean nuevas formas de saber, de vivir. Y como dice Preciado, cuando el sistema dice crisis, nosotros decimos revolución. Dicho lo anterior, y aquí van como las preguntas de investigación o con lo que yo quiero partir. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que hoy se logren articular las luchas feministas? ¿De qué manera esas articulaciones tienen puntos en común? ¿Cuáles son las maneras en que las resistencias nos proporcionan hilos para ir tejiendo sociedades justas, libres y dignas de ser vividas? ¿Cuáles son las intersecciones que se están produciendo en las luchas feministas? Y por último, una pregunta que me resuena al tratar de escribir una investigación con metodología feminista: ¿de qué manera puedo crear conocimiento que vaya más allá de la institución? ¿Hasta qué punto el saber filosófico brinda herramientas para estallarlo todo? Finalmente, quisiera decir que quizá una de las tareas más importantes de la filosofía hoy es reinterpretar, voltear a ver aquellos pensamientos que nos permitan crear nuevas formas de hacer episteme y que nos sirvan como motor para la transformación de sociedades, tomando en cuenta todo aquello en lo que no se pensaba o que si se pensaba siempre era como algo infravalorado. Me refiero al cuerpo, los afectos, las mujeres, disidencias sexuales. Me refiero a todo aquello que no es varón, blanco, rico, sano, a todo aquello que delimita el pensamiento heteropatriarcal, egocéntrico y capitalista como lo normal. Es tiempo de hacer filosofía viva, encarnada, que se preocupe por el tiempo actual, que no se quede en discursos vacíos, sino que vaya a la vida misma. Y esto solo será posible si seguimos abriendo diálogos, recuperando las genealogías filosóficas que han estado presentes en la historia de la filosofía y que hacen estallar el canon, proponiendo otras maneras de pensar. Gracias. Muchísimas gracias por esta
por esta participación de Mayanín. Te agradecemos todas estas preguntas que nos abres y estas invitaciones a romper las lógicas patriarcales y a seguir construyéndonos en este sí es posible. Ahora damos paso a Itza Amanda Varela, que nos va a presentar su ponencia, Producción de Conocimiento, Feminismo y Racismos Académicos, Alianzas entre Mujeres Negras Afromexicanas y Redes Académicas. Bienvenida, Itza. Ay, hola, perdón, me estoy peleando, como se puede notar, me estoy peleando con mi PDF. Hola, bueno, primero, muchas gracias a todas quienes organizaron la mesa y les ofrezco una disculpa muy grande porque no he podido estar todo el tiempo que yo quisiera escuchando las presentaciones. Estoy buscando mi presentación, perdón, pero bueno, los tiempos académicos son tremendamente intensos, entonces voy a dejar de que esté haciendo ridículas. Los tiempos académicos son tremendos y, bueno, ¿qué les puedo decir? Que ustedes, las compañeras, no sepan ya. Pero bueno, yo quiero abrir primero mi presentación, es lo que más me gustaría hacer en este momento. Ya lo logré. Y aparte de agradecerles, felicitar a la compañera que me precedió porque me pareció súper interesante la discusión y decirle que, bueno, siempre todas de alguna manera estamos aprendiendo, ¿no? O sea, los tiempos académicos, aunque van por grados, pues estamos aquí para aprender de todas. Yo quiero contarles el trabajo que voy a presentar, de dónde viene. Más o menos he trabajado como 12 años en la Costa Chica, me interesa en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, que es una zona que históricamente se conoce por la presencia de poblaciones afromexicanas. Y últimamente, bueno, últimamente quiero decir como en los últimos 40 o 50 años, por la constitución de un movimiento político que reivindica esta identidad y ha construido también una subjetividad específica sobre lo afro en México, ¿no? Que ahora, pues, un poco gracias al trabajo de muchas compañeras y compañeros en la región, pues es una realidad en términos como de la discusión política en México, la presencia de esta población en los censos, ¿no? Pero en estos largos 12 años de tratar de entender espacios, pues espacios políticos y de producción de conocimiento a los que yo no pertenezco, porque aunque no nací ahí, no soy parte de ese espacio geográfico, y de alguna manera yo diría que del espacio político sí, porque el discurso académico ha sido un elemento bastante fuerte para la constitución también de la subjetividad afromexicana, en tanto y cuanto la producción de historia pública, pero también como, digamos, a las formas en las que diversos espacios académicos y grupos académicos se han acercado, ¿no? Entonces, sobre todo me interesó después de realizar mi tesis doctoral pensar de qué forma las mujeres que no habían estado como tan presentes en los 35 años o 30 años que dieron inicio al movimiento afromexicano, qué estaban haciendo, qué estaban pensando, y un poco como pasa, como yo no soy filósofa, esto es muy importante y lo quiero decir, soy comunicóloga, pero hice trabajo más de corte antropológico, el campo también, el campo, entre comillas, me puso en ese lugar como de pensar qué estaba pasando con las mujeres afromexicanas que estaban tomando los espacios políticos, pero con muchos problemas, ¿no? Yo podía observar como cuáles eran todos los problemas que se estaban dando al interior del movimiento. Entonces, a partir de eso, yo como que me puse a investigar de manera más concreta el tema, particularmente de cómo han construido su participación política las lideresas afromexicanas, ¿no? Y de qué está imbuida la idea, cómo está construida la subjetividad de lo afromexicano en un espacio como seguramente todas y todos y todas en esta sala, en este espacio, sabemos que, bueno, ahora, los últimos 5 años en México, la discusión en torno a lo racial, ¿no? A la noción de la raza, a la noción de lo afromexicano y a la noción de qué significa lo indígena o las alteridades nacionales, pues ha tenido una fuerza impresionante tanto en la discusión de la vida pública mexicana y sobre todo también en las redes sociales, que ha sido como
una cosa muy interesante observarlo, ¿no? Bueno, hay muchas, en torno a eso hay una discusión muy grande, pero a mí me interesa pensar una cosa que siempre digo porque la considero fundamental, y es que cuando pensamos las nociones de raza en América Latina tenemos que ser súper cuidadosas de no quedarnos con las nociones más imperiales sobre el color de piel, ¿no? Sino pensar cómo se han constituido histórica y políticamente en los regímenes nacionales particulares en los cuales las nociones de raza tienen sus propias formas de generar efectos y sobre todo de cómo los estados nacionales han construido a sus propias alteridades, ¿no? En el caso de lo afromexicano es súper notorio que lo racial está muy asociado con, digamos, las corporalidades y las marcas fenotípicas o biotípicas de las personas afromexicanas, y siempre intentamos decir que no somos tan racistas porque lo que observamos es la cultura, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, y no tanto el diacrítico de color. Eso como que me parece súper importante decirlo, porque creo que son cosas que, aunque teóricamente están muy presentes, están más presentes en la lucha que están realizando las compañeras y los compañeros, particularmente en la Costa Chica, donde las constituciones locales de lo racial son súper diferentes a cómo podemos vivirlas en las ciudades, ¿no? Entonces, para iniciar el siglo XXI, hubo una cosa súper importante que sucedió, que fue que se dejó de pensar el tema de que la etnicidad era, digamos, la cosa más importante de la lucha afromexicana, para pensar también cuál era la propia agenda de estas mujeres, ¿no? Cuáles eran básicamente sus demandas y cuáles eran sus problemáticas al interior del movimiento, pero sobre todo en la relación con un montón de instituciones de Estado, como digamos la violencia obstétrica, el racismo estructural vinculado ahí sí a sus corporalidades, a las formas de su propia vida, y empezaron a construir su propia agenda política, pero en la construcción de esa agenda política obviamente hubo un montón de formas como de discutir qué significaba ser una mujer afromexicana de la Costa Chica, ¿no? Y en la discusión sobre cuáles eran las problemáticas que enfrentaban, una de las cosas más importantes es que pensaban como un poco, no siguiendo la idea de Kimberly Crenshaw ni de Patricia Hill Collins, pero sí un poco que la discusión fue para allá, en cómo los varones al interior del movimiento siempre tenían este espacio de hacer lo político, como si lo político solo empezara en las grandes asambleas o en las reuniones con las instituciones públicas, ¿no? Y como si lo otro que constituye lo político, es decir, el cuidado de la vida, la organización, como el hacer la comida para los grandes eventos. Aquí quiero detenerme 2 segundos para decir que lo político en Oaxaca tiene mucho que ver con, por lo menos en la experiencia que yo he trabajado estos años, con efectivamente con lo colectivo, y no necesariamente son asambleas de 15 horas, como a veces quienes hemos participado en algunos movimientos estudiantiles o sociales en la Ciudad de México estamos, sino que también implica el tema de darle la bienvenida a la gente que viene a las asambleas, a los encuentros políticos, alimentar a esas personas, conseguirles un lugar donde se queden, platicar con, o sea, es decir, estar todo el tiempo, no solamente en el acto político del habla, sino también de la construcción de lo político en diferentes espacios, ¿no? Entonces, particularmente el tema de las mujeres afromexicanas fue que durante mucho tiempo habían sostenido la lucha que hoy, por ejemplo, logró que estén incluidos, que este grupo poblacional esté incluido en la Constitución mexicana, que estén en el censo, pero era difícil que tuvieran la palabra, que se hicieran de la palabra, por una serie de dinámicas de bastante y profundo, absolutamente duro machismo, ¿no? Al interior de las propias organizaciones, ¿no? Cosa que no es privativa, insisto siempre, de los espacios ruralizados ni racializados, sino como de todos los espacios políticos, cosa que ya sabemos, pero creo que nunca sobra decirlo, ¿no? Para evitar también caer en estos discursos como de alterización de los espacios, de otros espacios políticos. Bueno, entonces en esta construcción de la agenda política, uno de los elementos que ellas están contestando siempre, una doble discusión, porque está pensando en el tema de lo que algunos varones dijeron que era alguna tradición, una forma de tradición de generación de parentesco o de casarse, que era el robo, ¿no? O sea, como formas que cuando decían el robo no es que se robaran los hombres a las mujeres, sino que era una forma
de constituir una familia, pero había otra sí que se llamaba el rapto, que tal cual como su nombre lo decía, el rapto, y otra forma muy particular que cada vez es menor, ¿no? Está como en extinción, digamos, esa práctica, pero sí hay una que continúa y que ha sido tema incluso de una película muy famosa que se llama La Negrada, pero que además ha sido súper discutida al interior de las organizaciones de mujeres afro, que se llama el queridato, que es básicamente que los varones pueden tener dos familias en el mismo pueblo o en pueblos cercanos, ¿no? Y que teóricamente esto es entendido y como que las mujeres pueden vivir sin ningún tipo de problema con esta situación, ¿no? Pero decía que va como en dos sentidos, porque esta idea del queridato también es una de las tesis antropológicas sobre las formas de parentesco, de antropología del parentesco, que se ha trabajado más en la región de Oaxaca, ¿no? En la región de la Costa Chica en Oaxaca. Y entonces se ha dado por pensar que en términos de la teoría antropológica del parentesco, esto es parte de la constitución de la identidad y de las subjetividades afromexicanas. Entonces las mujeres siempre han las mujeres, estas lideresas, lo que primero dijeron es, tendríamos que revisar las historias de nuestras propias madres, abuelas, bisabuelas y de nosotras mismas para pensar de qué forma el queridato ha sido bastante nocivo para no solamente en términos como de el amor romántico o de lo heteropatriarcal, sino sobre todo para callar un montón de voces en el ámbito de lo público, ¿no? Para callar la voz de las mujeres y cómo podemos romper con una tradición, entre comillas, que es bastante violenta, ¿no? Y que es bastante patriarcal y con la cual nosotras no es cierto, como dice la antropología y como dicen la antropología como disciplina y como dicen los varones, que estamos en paz con eso, o por lo menos la nueva generación de mujeres que están más o menos que están entre los 45 y hacia abajo, no están cómodas con esa discusión, ¿no? Entonces empezaron a hablar mucho sobre el tema del parentesco, empezaron como al interior, pero también cuestionando un poco esta forma en la que se les está representando históricamente, ¿no? Está obviamente toda la discusión sobre las formas sexualizadas o hipersexualizadas de sus cuerpos, pero quisiera pensar como, esto ya, o sea, de mi parte es como que eso yo ya lo pensé tanto que me da hasta cierto punto como que siento que me repito. Pero una cosa que me pareció profundamente interesante fue cómo se apoderaron de la palabra pública en los propios eventos afrodescendientes que hay en la región y también que después, bueno, están ahora en la Ciudad de México por una serie de grupos de afrodescendientes migrantes que se han unido al movimiento, ¿no? Y creo que fue justamente como pensando y dislocando para, digamos, toda la antropología política, la noción de cómo se hacía política en esa región, ¿no? Es decir, cómo se hacía el activismo, pensando lo que les decía hace un momento sobre el hecho de que para ellas la política no empezaba donde empezaba para los varones, que era solamente en la asamblea, sino que empezaba en la constitución de todos los aportes logísticos que hacían e incluso toda la idea de por qué ellas no podían ir a las reuniones, a las asambleas, porque tenían que cuidar a las niñas, porque tenían que hacer todas las cosas de la casa, y eso al final terminaba sosteniendo la práctica política de sus compañeros. Entonces, ¿cómo hicieron ellas para discutir eso? Es una historia como súper interesante porque empieza justamente desde como dislocando esta idea de que la política solo está en ese espacio que se habla, ¿no? Y entonces empezaron a organizarse a través de un montón de cuestiones como desde la ecología, el cuidado el cuidado ecológico de sus pueblos, pero también en las cocinas, ¿no? En las cocinas de los propios encuentros, a discutir qué estaba pasando, por qué no podían alzar su voz, y entonces empezaron a tomar de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que más o menos por ahí del 2014 fueron quienes tenían ya, digamos, la voz cantante en todas las asambleas, y actualmente son la mayoría de ellas quienes están sosteniendo el movimiento afromexicano desde la Costa Chica. Cosa que es bastante interesante porque, por lo menos para mí, en mi producción académica, fue bastante impactante como algo que estaba ahí y que además también me correspondía a mí un poco pensar de qué cosas poníamos las mujeres para que la política siguiera siendo solo aquello que es posible de hablarse en esos espacios, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que a mí me parece más interesante porque además continúa discutiéndose en la costa. La segunda cosa que ha dislocado muchas nociones de la antropología del parentesco, por lo menos en lo que refiere particularmente a las poblaciones afrodescendientes de la Costa Chica y de Oaxaca y Guerrero, tiene que ver con esta idea del queridato, ¿no? Como una forma de marcar aquellas alteridades dislocadas que también en el tiempo están como
si estuvieran en un pasado remoto, donde incluso sus formas de hacer familia son pues atávicas, ¿no? Y lo que nos están diciendo ahora mismo también en discusión con la antropología, con las ciencias sociales, es que ni son atávicas y tampoco son formas de la teoría clásica del parentesco que se ha trabajado sobre esas poblaciones, ¿no? Obviamente también ahí lo que ha sido súper interesante es pensar la noción de raza desde sus propios conocimientos, desde sus propias discusiones y cómo insisten e insistimos también junto con ellas en dejar de pensar la raza solamente como una cuestión de color, ¿no? Porque evidentemente la noción de raza que están trabajando en la Costa Chica pues no puede estar sola, por una cuestión estratégica, no puede estar solo vinculado a quiénes son y quiénes no son negros, porque o afrodescendientes, pues, ¿no? Porque, o mujeres afrodescendientes, porque hay una cosa muy sencilla y es que viven la afroindianidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una noción de raza que no necesariamente esté vinculada como en los discursos públicos sobre la raza con el color, ¿no? Creo que, y entonces pensar la etnicidad y la cultura en ese sentido como cómo ellos pueden y ellas pueden generar una subjetividad que dialogue con el Estado Nacional y les reconozca al mismo tiempo que no se constituya en una especie de folclorización de sus prácticas políticas y sus prácticas culturales. Entonces, no, digamos, por el espacio y el tiempo yo no pude traer algunas de las, como de extractos de entrevistas que me parecía súper interesante como para saber cómo hemos estado dialogando durante todo este tiempo, ¿no? Creo que además otra cosa que ha sido súper importante y que esto sí es, y lo traigo aquí a colación muy adrede, es que no se han sentido y siguen sin sentirse parte del movimiento feminista mexicano. No solamente por la estructura racial de México, o sea, por las estructuras de opresión racial y de racismo estructural en México, sino porque al creer que, no hay, que las mujeres negras están ruralizadas, que son mujeres que no son capaces de producir conocimiento, se deja siempre en esta idea como de están muy lejos, viven en un profundo machismo, ¿no? Como si fuera, como, digamos, un poco en esta idea de que viven en otro tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, ellas han estado haciendo como un montón de apropiaciones particulares para pensar para ellas qué significa el feminismo o la lucha de las mujeres, ¿no? Porque muchas de ellas también digamos que en los últimos 5 años, en algunos espacios urbanos, el ser feminista dejó de tener como esta visión tan negativa que sí tenía en muchas generaciones, ¿no? Y en la costa también, pero todavía hay muchas personas que asocian el feminismo como una especie de odio contra los hombres. No es que yo lo crea, pues, no, sino como que son las palabras. Sin embargo, tienen mucha actividad para, digamos, por ejemplo, paliar uno de los grandes problemas que hay en la región de la costa, bueno, en todo el país, pero que en la región de la costa se repite y se repite, que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, hay muchas actividades de parte de las organizaciones feministas, bueno, de las organizaciones de mujeres que trabajan en contra de esas, pues, de la violencia, ¿no? Entonces, creo que a partir de todas estas ideas, me parece súper importante que podamos iniciar un diálogo, porque al final, si nosotras no somos capaces desde los espacios académicos de escuchar, por ejemplo, esta idea a mí me parece que lo del queridato es central, ¿no? O sea, que esta idea de cómo por un lado parece normalizado que en la teoría del parentesco esto es súper normal para ellas y como que, digamos, es un rasgo étnico, cómo esos discursos siguen sosteniendo las formas de racismo estructural y de racismo académico que impide, por supuesto, que muchas de las compañeras y compañeros de la costa y de otras regiones no puedan ingresar, por ejemplo, a las licenciaturas, posgrados y después convertirse en profesoras e investigadoras si eso fuera lo que quieren hacer, ¿no? Porque digamos que su voz, o sea, es decir, toda esta idea de lo racial en torno al color, en torno al origen, en torno a las geografías racializadas, sigue pesando mucho en todos los espacios académicos que, como digamos los espacios feministas también son profunda y absolutamente blancos, ¿no? Un poco pensando en lo que decía la compañera que me antecedió, esta idea de quién es el sujeto que piensa, ¿no? ¿Quién es el sujeto que produce conocimiento y qué tipo de conocimiento estamos hablando, ¿no?
El ejercicio entonces para mí siempre es como pensar de qué forma podemos dialogar con las compañeras de la costa, poniendo esta idea de cómo también es cierto que el conocimiento que nosotras tenemos y que estamos todo el tiempo poniendo en crítica en los espacios académicos proviene no solamente de la idea de que son los movimientos, como del extractivismo, ¿no? Como de los movimientos sociales pueden darnos el trabajo de ir a campo, o sea, la propia noción de ir a campo y salir de campo es como destruir esa idea y pensar que todo el tiempo estamos produciendo y coproduciendo el conocimiento, ¿no? Que en ese sentido haría falta, por supuesto, pues no voy a tener en eso un montón de acciones afirmativas, pero sobre todo pensar de qué forma podemos pensar junto con ellas como en un diálogo un poco más horizontal, si es que eso es posible, las formas en que estamos pensando lo afromexicano, sobre todo, y con esto quiero terminar, porque como siempre los movimientos o parte de los movimientos sociales, pues también tiene una cooptación, ¿no? Digamos que las políticas de identidad, como ya aquí todos las sabemos, no son ajenas a las formas de fagocitación de los propios sistemas capitalistas, particularmente en términos de las identidades, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de que hay una larga lucha de más de 30 años por parte de personas en la Costa Chica que ha visibilizado la noción de lo afro? Ahora, por supuesto que hay gente, que hay personas, sobre todo de nuevas generaciones, que están hablando como de esta lucha antirracista en diversos espacios, pero que no tienen ninguna conexión, y esto es bastante interesante, con las compañeras y los compañeros que son sujetos ruralizados, ¿no? Y racializados, sí, como igualmente que como estas personas que ahora pues, están como antirracistas en muchos espacios políticos y académicos, pero que no, que digamos que ahí una cosa importante que falta es la noción de clase, ¿no? Como pensar de qué forma el Estado ha ruralizado y ha mantenido en la pobreza a las poblaciones afromexicanas, y hoy vemos aparecer en revistas de moda, en podcast, a una serie de sujetos que se ponen en el centro de la discusión, pero que al mismo tiempo están desplazando la discusión histórica sobre el racismo vinculado a la destrucción de las regiones afros e indígenas, de la violencia racial, de los problemas migratorios, pensando que esta idea de lo afro solo puede ser abrazada en términos del color y de la cultura, ¿no? Entonces tendríamos que pensar más allá de eso y acompañar, yo digo siempre, a las compañeras que pueden encontrarlas en sus Facebooks como México Negro, Asociación Civil, África C, Asociación de Mujeres de la Costa, AMCO en Huatulco, Florecita de la Costa, ¿no? Acercarse a las compañeras que están, que pueden encontrarlas fácilmente. Y bueno, yo con eso termino. Les agradezco mucho la escucha y la invitación, y les dejo mi correo por si quisieran iniciar un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a Itza por estas muestras de estas subjetividades que habitan y que se hacen posibles desde las políticas de las mujeres afromexicanas en la Costa Chica de Oaxaca, quienes han logrado tener esta voz cantante en las asambleas, quienes están logrando dialogar con el Estado-Nación sin ser folclorizadas. Y gracias también por invitarnos a pensar en estas otras formas de repensar lo afromexicano. Damos paso ahora a Andrea Itzel Padilla Mireles, Andy, con la ponencia Cuerpos Desbordantes, el fenómeno fronterizo desde la disidencia sexual. Muchas gracias, Andy. Gracias a ti, André. Bueno, yo estoy, digamos, como parte de esta camada que es perteneciente a los estudios críticos de género, ¿no? Al doctorado en estudios críticos. La diferencia es que yo ya tengo 3 años, entonces debería de haber un cambio sustancial en la participación que yo tuve en este mismo espacio en el 2018, cuando yo estaba en el lugar de Mayanín, entonces viajes en el tiempo. Bueno, mi investigación intenta abordar la relación que existe entre el espacio y el cuerpo, específicamente en esta condición fronteriza, digamos, lo que se encuentra cruzando a estos dos elementos. Yo los veo interrelacionados, por supuesto, ¿no? El espacio y el cuerpo.
y, digamos, las tensiones que se generan a partir de esta frontera sostenida desde la geopolítica del Estado-Nación y que va coincidiendo con la heteronorma patriarcal, capitalista, racial, etcétera, ¿no? Y de alguna forma ir buscando cuáles son, lo que yo entiendo, las tácticas de resistencia que hay entre las personas disidentes sexuales que se viven específicamente en la frontera de Tijuana-San Diego, pero que yo me voy a quedar en este momento en solamente unas viñetas que estoy tratando de juntar para exponer en este espacio cómo es que interpreto la disidencia sexual como un fenómeno fronterizo. Por supuesto, a partir del feminismo, ¿no? Entonces, bueno, quizás resuene una figura tan importante como Gloria Anzaldúa. Entonces les voy a leer un fragmentito como del Borderlands de New Mestiza para, digamos, contextualizar un poco la conversación que yo quiero abrir. Dice, como mestiza no tengo patria, mi patria me echó. Sin embargo, todos los países son míos porque soy la hermana de cada mujer o su amante potencial. Como lesbiana no tengo raza, mi propia gente me niega, pero soy de todas las razas porque está lo queer de mí en todas las razas. No tengo cultura porque, como feminista, desafío al colectivo cultural religioso masculino, creencias derivadas de los indohispánicos y anglosajones. Sin embargo, tengo cultura porque estoy participando en la creación de otra cultura, una nueva historia para explicar el mundo y nuestra participación en él, un nuevo sistema de valores con imágenes y símbolos que nos conectan, entre nosotros y con el planeta. Soy un amasamiento, soy un acto de amasar, de unir y unir que no solo ha producido tanto una criatura de oscuridad como una criatura de luz, sino también una criatura que cuestiona las definiciones de luz y oscuridad y les da nuevos significados. Entonces, bueno, yo el contexto un poco que quiero darle a esta discusión es digamos, la perspectiva que tenemos de los últimos 30 años, que ha visto evolucionar esta reestructuración global, ¿no? En términos de, bueno, lo que por mucho tiempo se llamaba como el mundo sin fronteras, una economía neoliberal, la expansión de un colonialismo extractivista que opera, digamos, de forma rapaz y que tiene como estas consecuencias, quizás las más claras, el calentamiento global. También los desplazamientos y las migraciones, ¿no? Unidos, por supuesto, a otros problemas como las guerras y demás. Pero que de alguna forma ha estado viendo el fortalecimiento de las fronteras, no solamente a partir de, por ejemplo, lo que significó la securitización, digamos, ¿no? De las fronteras a partir del 9/11, sino hasta ahora lo que hemos estado viendo en estos nuevos contextos de crisis migratoria, pero que vuelven a apelar, digamos, a esta seguridad de la frontera, ¿no? Y lo mismo pasa ahora con la cuestión del artículo 40, del Acta 42, que mantiene mucha gente, sobre todo haitianos, ¿no? Retenidos en esa frontera entre Texas y Estados Unidos, perdón, entre México y Estados Unidos, que es Texas y Laredo. Y entonces, de alguna forma, ¿cuál es el contexto en el que se hace posible hablar de fronteras con estas formas tan, digamos, tan fuertes en las que se viene de nuevo esa visibilización de las fronteras, pero que de alguna forma no solamente se quedan ahí? Y esto tiene que ver con los, digamos, encuentros, los cruces fronterizos que yo estoy viendo entre los estudios fronterizos y los feminismos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está la pluralización y diversificación de las fronteras, algo que, por ejemplo, Balibar ya mencionaba en los 90, a finales de los 90, Etienne Balibar, cuando decían las fronteras se han cambiado de lugar. Entonces, una reflexión que de alguna forma nos está llevando a este giro procesual, le dicen en los estudios fronterizos, en los que la frontera deja de establecerse o de definirse o de revisarse solamente en función de esta cuestión geopolítica, ¿no? Entonces, más que líneas divisorias entre países, se convierte también en relaciones de imbricación, en relaciones inclusive de portales, ¿no? Formas de encuentro, formas de convivencia, y que van mucho más allá de solamente esa cuestión Estado-nación. O sea, tiene que ver con lenguaje, tiene que ver con cultura, tiene que ver con leyes también, con prácticas y con instituciones, ¿no? Y otra cosa que diríamos también es un rasgo de multilocalidad, es decir, las fronteras no solamente pasan ahí, sino que están volviéndose visibles en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos, ese es uno de los más grandes retos para hablar de las fronteras, porque esto es lo que Anthony Cooper dice, parece un problema de definir si las fronteras en realidad pueden ser aludidas o pueden ser, digamos, nombradas en todas partes, ¿cierto?
y a qué estamos haciendo referencia cuando queremos definir una frontera. Y esa es la cosa. Cuando hablamos de fronteras, cada una es diferente, cada una tiene un sentido completamente distinto, pero o sea, la apuesta aquí de Anthony Cooper, por ejemplo, sería que eso no impide que no podamos teorizar sobre las fronteras, ¿sí? O sea, el decir que son singulares no debe de desplazar la idea de que podemos teorizar sobre ellas y buscar cuáles son las cosas que las están cruzando. Entonces, bueno, en este sentido, a mí me parece muy importante como pensar esta otra forma de lo fronterizo que tiene que ver con las conexiones, ¿no? Y bueno, de nuevo, los feminismos ya estuvieron aquí antes, no solamente con Gloria Saldúa, que sería una de las primeras que va a deslocar como esta cuestión de cómo se vive, cómo cruza la frontera en el cuerpo. Por ejemplo, Audre Lorde es otra persona que las pondría en el centro y que justo tiene que ver con esta deslocación de una frontera pensada solo en clave Estado-Nación. Entonces, hay otra cosa que pasa en las fronteras, que también son encuentros, que también son umbrales y que también son resistencia, ¿cierto? Bueno, eso lo veré un poco al final. Pero bueno, entonces, ¿en dónde o por dónde pasan las fronteras del espacio-cuerpo, digo? Y tiene que ver, aquí utilizo el diagnóstico Foucaultiano con la sociedad disciplinaria, ¿no? En la que dice, este cambio sería provisto por la distribución de los cuerpos en el espacio, el control y la vigilancia de los cuerpos en el espacio, ¿no? ¿Cierto? Algo que apoyaría o que haría paralelo tanto el Estado-Nación como la ciencia moderna, la psiquiatría, la misma geografía, como ahorita vamos a ver, ¿no? Que estarían pensando cómo se distribuyen los cuerpos en el espacio. Pero a mí me agrada también pensarlo en el sentido inverso, cómo se distribuyen los espacios en el cuerpo. Y en este sentido, ver cuál es la relación que hay, o sea, cuál es la condición fronteriza que está vinculando al cuerpo con el espacio, ¿sí? Bueno, y entonces, en este sentido, hay dos autoras que me parecen pueden ser muy relevantes a esto, son, bueno, de hecho tres, son Elizabeth Gross, Luchi Irigaray y Rosy Braidotti, ¿no? O sea, la idea de pensar cómo en ese sujeto moderno y en esa racionalidad moderna, uno de los principios que va a ser fundamental es pensar lo interior y lo exterior, ¿no? Entonces, el espacio es dotado de esa exterioridad y la interioridad como forma de subjetividad, contenida, autorreflexiva, que le da como ese poder de leer, ¿cierto? La realidad está vinculada o anclada a un sujeto neutral, pero que, bueno, como varias epistemólogas feministas nos han dicho, ¿no? No puede hacer sino como tener este referente de cuerpo masculino. Entonces, este cuerpo masculino para mí, la forma en la que se va vinculando al Estado-Nación, nos lo da Thomas Hobbes en el Leviatán, ¿cierto? O sea, como la figura de digamos, un ente extra material o extra inclusive, digamos, por sobre el espacio. Y ese frontispicio en su libro, donde aparece el Leviatán como el cuerpo de un varón que está, digamos, distribuyendo, controlando, ¿no? Ejerciendo ese poder sobre el territorio que va a tener como este sentido de exterioridad. O sea, la idea un poco aquí es ver cómo históricamente, simbólicamente se le va atribuyendo a esta espacialidad, la exterioridad y al interior el individuo, ¿no? La reflexión de la racionalidad y cómo esta sería fundamental para entender el Estado-Nación, ¿no? Y al mismo tiempo los procesos sobre los cuales se define el cuerpo. Sí, entonces aquí la regla que estaría un poco operando es la del falogocentrismo, ¿no? Que estaría, digamos, como cruzando estos elementos tanto de la visión masculina como sobre la naturaleza, sobre la otredad, sobre lo femenino, sobre la sexualidad, ¿no? Y cómo, digamos, va replicando estos sistemas en diferentes ámbitos, que particularmente me interesa a mí, ¿no? Ver lo que sucede con el Estado-Nación y cómo su paralelo, digamos, ciudadanía en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, aquí un ejemplo interesante que a mí me importa porque es de alguna manera el elemento de la materialidad que encuentro está jugándose ahí, ¿no? Tiene que ver con los paisajes de poder que nos dicen Winchester con Idun, que de alguna forma estuvieron operando al momento de hacer las cartografías, los dibujos de los territorios, que fueron sumamente importantes en la cuestión del colonialismo, ¿no? En la cuestión de la conquista y todas estas cosas, y que de alguna forma tenía que ver con cómo se explicaba ese espacio. Y ese espacio se explica siempre a una mirada que lo está viendo, ¿no? Una mirada que lo describe, una mirada que lo hace entendible.
y que hizo surgir, por ejemplo, la cuestión del determinismo ambiental, es decir, los mapas se dibujaron en términos de los cuerpos que estaban ahí. Esto es muy importante, por ejemplo, para entender cómo se hicieron, cómo se hizo menor, digamos, el papel, o digamos, se minorizó, se hizo, se subalternizó el escenario, digamos, donde estaban estos cuerpos, por ejemplo, afro, o estos cuerpos de los pueblos originarios, ¿no? Y que en función de eso se determinaba el ambiente. Entonces, esto es muy importante para entender cómo la naturaleza también tuvo esta condición de objeto frente al sujeto, ¿no? Y que entonces estaban determinando esta relación entre el cuerpo y el espacio, pero a partir del sujeto que lo miraba, que es, pues obviamente, el hombre blanco occidental cisgénero. Entonces, bueno, ¿cuál es la cosa que empiezo a ver aquí? Alguien como Doreen Macy, por ejemplo, una geógrafa, va a notar cómo el espacio y el territorio se empezaron también a definir, perdón, en cuestión de estas dicotomías, ¿no? El lugar, por ejemplo, tomar algo como mucho más lugar, local, y el espacio pensado como en un horizonte universal al cual se van sumando los espacios, ¿no? Los territorios. Entonces, de esta manera se apoya una narrativa de Estado-nación moderno, en la que los Estados-naciones todos son entidades, ¿no? Independientes, soberanas, todo lo que conocemos como del, se me olvidó el Tratado de Winchester, ¿no? Y que de alguna forma va diciendo, todos estos individuos se van integrando a una narrativa más amplia que es el espacio, ¿no? Y entonces en esos Estados-naciones es donde se coloca esa política que va a ser como su correlato, el ciudadano, el cuerpo de ese sujeto, ¿no? Sí, entonces, bueno, un poco la idea que yo intento contraponer aquí es que el territorio, que haría como más esta cuestión, digamos, digamos, como de remitir a una especie de poder, ¿no? Un poder que está ahí presente. La cosa que yo estoy viendo es que justo, por ejemplo, a partir del texto de la gubernamentabilidad de Foucault, se distingue que no hay solamente, o sea, que no hay solamente un factor que haga o por el cual esté cruzando ese poder. Ni se mantiene solamente en la tierra, digamos, el espacio, ¿no? Ni se mantiene solamente en los cuerpos. Es algo que está cruzándolos. Es algo que está, digamos, haciendo esa posibilidad de control de las articulaciones que hacen los cuerpos con los territorios. Y aquí en territorio ya se complica más, ¿no? Porque obviamente el territorio no es nunca un territorio solitario. Los territorios son conexiones vitales, ¿no? Esto, por ejemplo, alguien como Lorena Carnal nos lo explica en la cuestión del territorio cuerpo-tierra, ¿no? Territorio cuerpo-tierra, y es donde encontramos todas estas formas vitales que están entrando en conexión, tanto entre los elementos humanos, no humanos, como inhumanos, ¿no? Podríamos decir. Y esos cruces que justamente mantienen como el control del Estado-Nación. Perdón. Entonces, de aquí lo que me interesa es ver cuál sería el sentido de ver este paralelo con el cuerpo. Y creo aquí que lo que ha sido fundamental es, por ejemplo, cómo se definió el cuerpo desde la ciencia moderna, que justo tendrían este correlato, ¿no? El pensar el cuerpo como paralelo del Estado-Nación. De hecho, ¿no? Elizabeth Goss dice, como todavía tenemos una analogía que dice así, la cabeza del Estado, ¿no? Entonces, como en esta jerarquía por la cual se mantiene una espacialidad en el cuerpo y cómo se le daría cómo se otorgaría ese espacio o esa verdad al cuerpo a partir del sexo, la sexualidad, ¿no? Y bueno, en este caso a mí me interesa como poner al centro de la discusión, que ya la hemos como hablado varias veces en las mesas, y tiene que ver con esta relación que se está dando, ¿no? Que es muy importante, que se vuelve a poner al centro en la materialidad y el discurso. Me quedan 5 minutos entre la materialidad y el discurso, ¿no? Y lo que yo encuentro es que de alguna forma las luchas, como los activismos que han vuelto a denunciar la cosa de la raza, a denunciar la cosa de la clase, sobre todo en Latinoamérica o desde los sures, si se quiere ver así, están también apelando a ver cómo volvemos a poner la cosa de la materialidad en el centro y cómo se está reinventando también una materialidad ahí. Entonces, es un cuerpo que como diría en Saldúa, ¿no? En este ente, en esta criatura de oscuridad y de luz, también se empiezan a reivindicar y también se empiezan a redefinir estas cosas que significan la claridad y la oscuridad,
que para mí tiene que ver en el potencial de la sexualidad, ¿no? Esto es un cuerpo que no se limita solamente en función de esta heteronorma o en función de esta jerarquía que pone al sexo y a la sexualidad como, digamos, en un nivel inferior, ¿no? En esta exterioridad, como lo que hablábamos ayer con Giovanni Luno, o sea, lo que mantiene como esta verdad de las personas, pero que se piensa determinado ya por una naturaleza que se piensa también determinada. Justamente lo que a mí me interesa ver es que así como el espacio se ve como algo que no se agota, ¿no? En esa lectura que hace la ciencia moderna o el Estado-nación del espacio, ¿no? Tampoco se agota la sexualidad en el cuerpo. Y de alguna manera este horizonte abierto provee también de herramientas para reinventar eso y de hacer resistencias, ¿no? Entonces, este es el lugar que yo encuentro fronterizo, que no solamente, no quiere, digamos, replicar a la cosa de lo que está entre el género y el sexo, porque sabemos, o sea, lo que hemos platicado justamente es que esta es una relación mucho más amplia, lo pensamos más bien en términos de umbrales, o sea, lo que comunica, lo que se está haciendo, lo que está intercambiando entre estos dos factores que también pasan por el cuerpo, pero que nunca son un cuerpo aislado, siempre está en articulación con lo que pasa de forma exterior, ya sea con otros cuerpos disidentes, ¿no? Con otros elementos de los territorios y cómo es que en ese potencial, ¿no? Encuentra formas de articularse políticamente. Entonces, aquí yo entiendo lo fronterizo como una lente gravitacional de resistencia, no, esto me tomaría más tiempo, pero ya para cerrar, la idea un poco es que estas condiciones fronterizas, por ejemplo, Roxana Rodríguez dice, lo que vemos ahora con estas migraciones masivas y con estas formas en las que la ciudadanía, digamos, no es solamente llegar a tocar esa frontera, está cuestionando propiamente todo lo que entendemos como Estado-nación, ¿no? Y cuestionando todo lo que entendemos como ciudadanía. Ahí se están fabricando otras ciudadanías otras, ¿no? Entonces, en este paralelo con el cuerpo, a mí me parece que las sexualidades también están haciendo algo similar, ¿no? O sea, sexualidades que rompen con la heteronorma, esa es la disidencia sexual para mí, y que no se entiende como una totalidad o como una categoría totalizante, sino más bien como desde el potencial de la diferencia. Y justo en ese sentido, ¿no? Es que yo veo que puede haber estas otras, digamos, desplazamientos, ¿no? Laboratorios en los que también se empieza a hacer sexualidades diferentes, ¿no? Desde la diferencia. Bueno, yo creo que yo lo dejaría en eso. O sea, finalmente otra propuesta que ya no pude explicar mucho tiene que ver con cómo esas sexualidades entonces también estarían, digamos, abriendo tiempo-espacialidades distintas, ¿no? O sea, como otras tiempo-espacialidades, otras formas que no dependen de esta lectura jerárquica y vertical, ni del espacio ni del cuerpo, y por lo tanto del tiempo tampoco, ¿no? Bueno, yo creo que por aquí lo tengo que dejar, pero gracias por la escucha. Muchas gracias, Andy, por invitarnos a preguntar cuáles son las formas que cruzan las fronteras y a pensar en las fronteras de otras formas, como portales, como umbrales, en los cuales se intercambia y nunca hay aislamiento, y esto justo permite articulaciones políticas, otras sexualidades y otras tempoespacialidades. Que muy probablemente vas a tener tiempo de hablar de esto un poco más en el espacio de preguntas, que ahora mismo abro este espacio de preguntas para las personas que estamos ahora mismo compartiendo en el espacio de esta sala. No se te escucha, André. Abro el micrófono para empezar la fase de preguntas para las personas que están en este espacio. Recordamos a las audiencias, mientras aquí en la sala se comienzan las preguntas, recordamos a la audiencia en Facebook que pueden ponernos comentarios para que nosotras hagamos las preguntas aquí dentro. Y les propondría entonces a las ponentes, pero también a las personas que quieren preguntar,
si hacemos esta ronda de preguntas al inicio y luego pasamos a las participaciones de las compañeras. Silvia, por favor. Sí, bueno, yo también, mientras se van animando a preguntar más cosas, daros la enhorabuena porque, bueno, me han parecido exposiciones muy, muy sugerentes y de nuevo que dan que pensar. Bueno, yo estoy muy emocionada por la riqueza de las mesas, ¿no?, que estamos teniendo. Voy a tratar de ligar la ponencia de Mayanín con la de Itza, porque me parece que hay algo fundamental que tiene que ver con lo que nos está pasando dentro de los feminismos, con los movimientos feministas y con preguntas fundamentales que creo que habéis puesto sobre la mesa que nos invitan a pensarnos. De Mayaní me gusta mucho este punto de partida donde tratas de pensar la potencia y al mismo tiempo el dolor, ¿no? O sea, como que el sujeto desde el que tú estás tratando de partir o el problema tiene que ver con cómo pensamos todo eso que nos está pasando en términos de violencia, en términos de dolor, un cuerpo que sufre también, que es vulnerable, pero al mismo tiempo, como dices, bueno, pero es que el cuerpo también tiene capacidad para gozar, ¿no? Y cómo de algún modo esta ambivalencia propia del sujeto es la ambivalencia que estamos viendo también en los movimientos feministas, porque me gusta mucho también que ya partes de la idea de que la fragmentación que hemos vivido del famoso sujeto del feminismo, ¿no?, esta dispersión de las luchas, tú lo planteas de una manera muy natural. Eso es una riqueza porque siempre permite amplificar nuestro campo de visión, lo que somos al fin y al cabo, ¿no? Es algo que nos enriquece. Como muchas veces, en lugar de pensarse como una riqueza, como tú lo estás haciendo, se ha planteado como una carencia, como un déficit, ¿no? La lucha se fragmenta y entonces lo que sucede es que perdemos capacidad de enunciación, perdemos capacidad colectiva y no sabemos muy bien hacia dónde vamos porque no tenemos un camino único, no tenemos un criterio único de la lucha, ¿no? Entonces, yo creo que esa consecuencia de la crisis del sujeto del feminismo en términos de nostalgia, de carencia, de impotencia, me gusta mucho eso, como tú le das la vuelta justamente para pensarlo ya como algo que amplifica, ¿no? Sin embargo, claro, cuando se da esta fragmentación, esta amplificación de nuestros horizontes políticos, aparecen también muchas preguntas. Y bueno, esto lo voy a ligar también a la pregunta que te quiero hacer porque es la misma para Itza y para ti, porque, claro, lo que veo justamente en todo esto tan importante, este punto de partida, ¿no?, de lo que nos están diciendo estas subjetividades que están construyendo las mujeres de la Costa Chica. Claro, ahí también hay justamente esta redefinición de lo político y esto que decía Itza de que ahora las mujeres, claro, aunque ellas tienen este rechazo con el feminismo, pero de algún modo están haciendo prácticas feministas, ellas mismas las están redefiniendo. Y eso es lo interesante, como en lo que está diciendo Mayanín, es decir, en este momento de la fragmentación y del desplazamiento de ese sujeto único de la política, es cuando aparece la posibilidad de pensar un feminismo que no necesariamente es un feminismo, sino que tiene declinaciones múltiples que pasan incluso por las prácticas políticas de aquellas mujeres, por ejemplo, que no se autodefinen como feministas necesariamente, pero que sin embargo están redefiniendo qué es lo que entendemos por el feminismo. Entonces, de nuevo, esto me parece de una riqueza enorme porque justamente eso amplifica nuestras prácticas políticas y amplifica también las mismas nociones que tenemos de lo político en la izquierda. O sea, creo que esta operación justamente de repensar, impulsar otros sujetos y otras maneras de entender la política también cambia, ¿no?, qué es lo que entendemos por política, y habría que pensar si nuestro horizonte también de transformación pasa ya de hecho por estas redefiniciones de lo político, ¿no?, a través de estas prácticas que están teniendo lugar. Entonces, la pregunta es justamente, dado toda esta riqueza que asumimos de la diversidad, de la amplificación y demás, os quería preguntar, ¿cuáles son las condiciones que vosotras pensáis que es necesario cuidar, cultivar para que esta riqueza se mantenga, para preservar esta riqueza? Porque muchas veces no es fácil, hablamos de las articulaciones políticas, hablamos de las diferencias, de esta multiplicación, pero necesitamos dibujar, cuidar, cultivar algún tipo de condiciones que nos permitan justamente ir en la dirección de preservar esta riqueza, ¿no? Que, digamos, una tendencia muy fuerte siempre es que se cierre, volver a imponer una identidad,
volver a clausurar, hacer un programa político, ¿no? Predefinir qué es la lucha. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones para justamente preservar esta riqueza de las diferencias? Bueno, pues muchas felicidades a todas. Yo, más que preguntas, lo que tengo son comentarios. Itza, me ha encantado tu intervención, porque justamente lo que yo estoy tratando de hacer es pensar lo político como en términos de la construcción de lo común. Y entonces algunas de las, para mí, toda la narración de cómo están articulando sus demandas y sus subjetividades en estas comunidades es como el ejemplo de lo que yo he tratado de pensar desde la teoría. Entonces, bueno, yo quería nada más comentarte algo. En algún momento dijiste que la construcción de lo político que ellas hacen va más allá del discurso. Y me pareció que en tu propia presentación, y es solo un comentario, había como una identificación entre discurso y palabra, ¿no? Como tomar la palabra, ¿no? Ellos son los que siempre toman la palabra y ellas las que van con las cacerolas, y esa es otra forma de construir. Bueno, es que el discurso no es solamente la palabra hablada, sino todos esos significados construidos juntos, y entonces este cuidado del otro también es una forma de construir significados. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, claramente, estas mujeres lo que están haciendo es algo así como hacer la revolución dentro de la revolución. O sea, si el feminismo es una revolución, que lo es, resulta que no es una revolución al uso, sino esa que tiene adentro otros movimientos que la dinamizan. Por eso rompe un poco con las categorías establecidas. Me parece que lo que nos ofrece el ejemplo que tú pones, ¿no? Son formas nuevas de acción política. Y en ese sentido, pues son una nueva forma de hacer la revolución feminista, aunque, como muy bien dice Silvia, ellas no se autodenominen feministas o tengan ciertas restricciones, sobre todo también porque tienen digamos, hay una imagen dominante de un cierto feminismo y quizá eso es lo que se rechaza, ¿no? Bueno, entonces más era un comentario, ¿no? Si quieres reaccionar al comentario, bien, si no, no importa, ¿no? Maganín, fíjate que, bueno, primero que todas estamos aprendiendo aquí, hija. O sea, digo, yo llevo 30 años en la 5 empecé a leer teoría feminista. ¿Por qué? Porque me dediqué a otras cosas y de pronto la propia vida y la propia experiencia te lleva a eso. Así que aquí todas estamos en el aprendizaje unas de otras. Pero noté en ti, bueno, es más, tú dijiste, ¿de qué manera puedo generar, en este momento de tu vida en el que estás y de tu formación y de tu propio hacerte a ti misma, ¿no? ¿De qué manera puedo generar conocimiento que vaya más allá de la institución? Bueno, a mí me parece que no tienes, y quizá en tu texto me ha parecido que había como una especie de fractura entre acción y conocimiento. Y yo creo que realmente el feminismo no se puede entender más que con la imbricación de ambos conceptos, de ambos ámbitos, la acción y el conocimiento. Creo que digamos, toda esta formación que tú tienes, yo te recuerdo en la facultad de filosofía, si no recuerdo mal, son las herramientas que te permiten a ti construir nuevas formas de acción. A mí me parece que siempre suelo poner y creo que tú estabas en alguna de mis clases, suelo poner un ejemplo a los alumnos y alumnas, que es que queremos hacer jazz, sí, pero tenemos que aprender la escala, tenemos que aprender las notas. Entonces, no hay una fractura, me parece a mí, entre la generación del conocimiento y la acción. Ahora, tu preocupación es generar conocimiento que vaya más allá de la institución. Y aquí por institución estás pensando las instituciones, digamos, del Estado, la universidad, pero instituir es lo que hacemos todo el tiempo. También instituimos espacios juntas, organizaciones juntas. Y yo creo que no hay que tener miedo a instituir espacios
eh, colectivos, no hay que tener miedo a la institución porque es lo que genera un poco de permanencia al acontecimiento. Es decir, juntas podemos hacer que emerjan nuevas situaciones, que se rompan con estructuras establecidas, etcétera, ¿no? Y ese momento de ruptura, sí, ese acontecer del poder común, del poder conjunto de las muchas, no puede quedar, me parece a mí, solo en el acontecimiento, requiere en algún sentido de alguna forma de institución. No sé, ¿cuál sería tu reacción a esto que yo pienso? Si les parece bien, no lo sé, a las que vayan a responder estas dos participaciones que fueron amplias, amplísimas y muy importantes. Y quizá después abrimos opción a que Itza y Alejandra, que están con sus manos alzadas, hagan sus preguntas también y damos otra ronda de respuestas. Y les invitaría, bueno, si encarta con las preguntas, que realmente hay un poco para cada una, pues vamos en el orden en el que realizamos las participaciones. Bueno, entonces inicio, si gustas, Itza, porque me parece que Silvia nos preguntaba un poquito a las dos, ¿no? Pero bueno, Silvia, muchas gracias por tus comentarios. Creo que sí, justo es un gran reto pensar que esta fragmentación potencialice, porque no hay una base o romper con esta base y con esta categoría del sujeto feminista, pues también implica estarnos repensando y creo que muchas veces eso, pues no sé si sea complicado o también vamos, el mismo tiempo, la misma situación en la que estamos todo el tiempo produciendo, no nos dé este espacio como de pensar y decidamos mejor regresar a estas categorías que ya estaban y nada más traerlas, ¿no? Entonces, por un lado pienso esto, respecto a la pregunta, creo que la condición es entender quizá el cuidado de la vida, ¿no? Creo que la condición de posibilidad que a nosotras, a nosotres nos permita preservar la riqueza de la diferencia es entender que tenemos un común que es cuidar de la vida, es hacer que la vida sea más digna y que aunque no te nombres feminista, aunque tu colectiva no sea feminista como tal, pues me parece que el común es eso, ¿no? Tienen unas prácticas ahí que atraviesan por este cuidado de la vida y por esta necesidad de hacer que la vida sea vivible, ¿no? Entonces yo pienso eso, sé que es importante o para mí es importante el nombrarme, no sé, feminista por el posicionamiento político que ya trae, pero también creo que es importante muchas veces voltear a ver las prácticas mismas porque ahí me parece que hay mucha potencia para aprender este imaginario político de cómo es que queremos vivir, ¿no? Y no sé si Itza quiere responder o de una vez le respondo a Maite. Maite, profesora, creo que yo nunca, no he tenido la dicha de compartir una clase con usted, me hubiera encantado, ¿no? Yo pensaba en la institución como esta imposición de sentido, ¿no? Y pensaba, justo me da miedo, ¿no? Me da miedo hacer una tesis que tenga que imponer a lo mejor nuevas categorías de sentido, todo eso. Entonces, yo sé que la metodología feminista justo trata de romper con esta dicotomía de pensar y hacer, de que el sujeto que enuncie se separe del objeto de estudio, ¿no? Como estas nociones modernas de cómo se debe investigar, pero justo siento que el proceso de escribir en sí, pues es un proceso de lenguaje y que el lenguaje también es un proceso colonizador, entonces también el cómo puedo escribir de una manera, pues eso, ¿no? Que no tenga como esta imposición o de qué manera puedo hacer una tesis que más allá de estar cerrando y encajonando categorías, las pueda estar abriendo, ¿no? Yo creo que esa es como una pregunta, no sé, como constante en mí, pero pues te agradezco mucho tu comentario. Bueno,
Gracias por los comentarios y los adendos, diríamos. Voy a empezar primero por los comentarios de Maite. Sí, obviamente cuando yo me refiero a discurso político estaba pensando más en que como este trabajo que presentó ahora es parte de un paper, pensaba más, por ejemplo, en el discurso político de las comandantes zapatistas en el Senado, o sea, como discurso en términos más coloquiales de lo político, evidentemente no el discurso en términos más teóricos, ¿no? Porque además es, o sea, como un poco también pensando que la gente cómo se apropia de la idea del habla política como discursos o incluso en la costa como de los choros, ¿no? También así, tal cual, ¿no? Como de que alguien está hablando sobre la política. Entonces a eso me refería particularmente y sobre la construcción de lo común, sí. Creo que no quiero reificar otra vez esta idea que está como tan en boga de que lo común solo es posible en los espacios ruralizados, indígenas o afros, porque no me lo parece que sea así, y creo que es una forma de folclorizar evidentemente los procesos políticos en los cuales no estamos las personas mestizas, pero sí creo que hay, un poco pensando en relación con lo que decía Andy sobre el espacio, como que finalmente también toca defender muchos espacios comunes y espacios de, como digamos, más en torno a lo vital, ¿no? Como digamos el agua, cosas que en la ciudad se dan por sentadas y no, como que no, nuestra relación es profundamente diferente, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me parece súper interesante además pensar lo común en tanto y cuanto se está también pugnando por la idea de lo afromexicano, que es básicamente algo muy común, ¿no? O sea, tiene que ser muy común, pero con sus propios, como decía, un poco contestando o respondiendo un poco a la pregunta de Silvia, como que hasta dentro de lo afro hay como diferencias fundamentales, ¿no? Que son vistas como un problema, pero también como una forma de construir esta idea de lo afromexicano. Y pensando también como, o sea, quiero hacer como una cosa de un puenteo sobre un poco lo que decía Mayanín respecto a la propia pregunta de Maite de la institucionalidad. Es, por ejemplo, para a mí muchas mujeres me dicen, yo no quiero, yo no soy feminista y no quiero que me nombres como feminista y no soy feminista y no soy feminista porque es muy blanco o porque es muy burgués o porque es de lesbianas o porque es contra los hombres, que son muchas cosas que circulan, ¿no? Y efectivamente yo creo que por lo menos en mi trabajo es como por eso pensar justamente en términos de lenguaje y de cómo se presenta la lucha de las mujeres, ¿no? Porque también es como una forma de respetar que tal vez esas mujeres no quieren ser llamadas feministas, aunque desde mi perspectiva sí estén llevando a cabo luchas feministas, ¿no? Pero sí hay, o sea, pero hay un respeto como de no quiero que se me nombre feminista. A mí me parece que, bueno, pero bueno, es un problema antropológico, ¿no? O sea, no puedes decir que alguien es lo que no es cuando esa persona te está diciendo no quiero que lo pongas tal cual. Aunque el entendimiento es también la lucha por lo común, ¿no? Y por lo común no solamente como de lo afromexicano, sino como de las mujeres afromexicanas de la costa, ¿no? Cómo trabajamos para construir discursos, quiero decir, esto es como parte de las actividades de las personas en la costa, que potencien, dijeras tú, la idea de que esas mujeres están y cómo pueden ser no incluidas, sino cómo sus voces pueden ser escuchadas, que creo que eso es un poco respondiendo a lo que pregunta Silvia, que cómo se puede cultivar la riqueza de la diferencia. Pues no sé, porque además a mí sí me parece ahora muy problemático el tema de cómo, o sea, de verdad de cómo se está poniendo, cómo se está fagocitando la diferencia. A mí eso es algo que, justamente pensando en las ecologías políticas de la raza en México, estoy como muy clavada en eso. Entonces, ¿cómo se puede cuidar? Pues yo también creo que buscando cómo encontrar, darles la voz a estas mujeres que no la tienen, ¿no? Y que finalmente siempre es como se busca esta idea de ahora, se busca un montón la idea de que aparezcan mujeres racializadas, pero no necesariamente se va a la raíz del, como de un montón de problemas que tienen que ver con lo racial, que es el problema de la clase, el problema de la marginalidad, el problema de la baja escolaridad, de los empleos, o sea, de una serie de cuestiones muy materiales que no están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, no sé, a mí realmente me tiene muy preocupada este tema de cómo que no se folcloricen, que no se fagociten estas diferencias que además sí creo que nos están ayudando a pensar el sujeto político
o el sujeto epistémico o el sujeto del feminismo, pero también de nuestro quehacer como profesoras, como investigadoras, ¿no? Y ya. Ahora damos paso a otra ronda de preguntas. Entonces, te doy la palabra, Alejandra, luego Itza, y bueno, luego yo voy a hacer también una pregunta. Puede que salga por aquí mi gato un poco loco. Bueno, pues me gustaron mucho todas las presentaciones. Es como, igual siento esa emoción que dice Silvia, ¿no? De un espacio en donde podemos compartir palabras de manera diferente, ¿no? Y voy a empezar primero con Andy y luego porque en las otras igual me puedo extender un poquito más. Me gustó mucho como el verte, o sea, dijiste, ¿no? Que como tu primer presentación y ahora en esta, o sea, como realmente tus derivas. Me encantó ver todas tus derivas y el despliegue que hiciste de esas derivas. Me pareció súper interesante para pensar justo lo que se decía antes, ¿no? Las fronteras y las fronteras en todos los términos. Entonces me quedé mucho con esto que dijiste, pero ya como me clavé en la idea y luego, ¿no? Me gustaría escuchar un poquito más de esto que dijiste con la relación del Estado-Nación y la ciudadanía en el cuerpo o algo así, que se me hizo muy interesante. Y luego, en la parte con Mayanín, la parte de un poco de la epistemología, bueno, también me dio mucha ternura, creo que todas hemos sentido esa ternura y también la quiero decir porque pienso tantísimo, ¿no? También por el espacio. ¿Cómo son los espacios académicos masculinos? En realidad son del despliegue de todo lo sé, ya lo leí, pregúntamelo y te lo voy a contestar de memoria. Y nosotras siempre tenemos que pedir perdón por no saber lo suficiente. Y en realidad el conocimiento no es así, el conocimiento es titubeo constante, tartamudeo todo el tiempo. Entonces, como que un poco también sentirnos cada vez más cómodas de no saberlo todo y no tener que pedir perdón, porque ese es un despliegue de performance masculino que casi, ¿no? Yo creo que todas las que estamos aquí sabemos que lo tenemos que performar porque estamos con la lupa de qué están haciendo en un lugar que no les pertenece, ¿no? Entonces yo creo que este es justamente ese espacio de lo que te decía antes de la institución, ¿no? Como dice Donna Haraway, desde la barriga del monstruo, o sea, hacer ciencia desde la barriga del monstruo, sabiendo que esta es la institución, creo que es a la que te referías con institución, pero también buscando como dice ella, el testigo modesto mutado, nuestras propias comunidades. Necesitamos comunidades como esta, en donde nos validemos y hagamos este pensamiento, pues precisamente en común, ¿no? Y yo creo que eso es lo más emocionante de lo que está pasando aquí, y me encantaron también tus intuiciones y todo lo que queremos compartir ahí. Y con Itza, mi querida Itza, me emocioné mucho con varias de las cosas que dijiste, sobre todo como lo del campo. Bueno, varias cosas, o sea, como a nivel antropológico, sí, o sea, como yo sí siento que esa es la diferencia de las ciencias antropológicas, tienen esto del campo, ¿no? Pero también ahí se crea una dicotomía, ¿no? Entonces parece que el campo y la teoría son cosas diferentes y finalmente lo bonito de hacer antropología, sobre todo te das cuenta cuando estás haciendo diarios de campo, es que no dejas de lado una cosa y la otra, ¿no? Y al final también cuando escribes, porque vas escribiendo desde el cuerpo y la experiencia que tienes en el campo. Entonces yo creo que esa es una potencia muy grande y que además también tenemos ya que sacarle el rollo de el campo va aparte, porque no va aparte, ¿no? Lo estás haciendo como que todo el tiempo. También me resonaba, y ahorita que mencionaste, bueno, creo que el discurso de la comandante yo pensaba mucho en eso, ¿no? Que a mí me pasó cuando hice la tesis de maestría en antropología social, yo la hice sobre mujeres zapatistas, y justo me pasaba eso, o sea, yo ya era abiertamente feminista desde la huelga, desde antes de la huelga de la UNAM, y claro, o sea, me equivoqué de momento, me tuvo que tocar pero bueno, de modo, me tocó aquel en el que no podías decir que eras feminista porque te iba un poco mal, ¿no? Y justamente me acuerdo que yo cuando decía, o sea, claro, yo también entendí lo que dijiste, ellas no se nombraban feministas, no las nombraba feministas, pero era súper curioso que
lo primero que sacaron fue el 8 de marzo, la ley de las mujeres, la ley revolucionaria de las mujeres. Y bueno, todo lo que pedían es bastante feminista. Y después el tiempo lo fue haciendo cada vez más evidentemente feminista con las últimas reuniones antes de pandemia que ellas convocaron y en las que participaron pues realmente muchas colectivas feministas de este país. Entonces, claro, como que yo creo que también son procesos a los que hay que estar al tanto, como decía Silvia, cultivando y cuidando las diferencias, que eso, o sea, yo lo confieso, a mí me cuesta mucho pensar en términos de los feminismos, me sirve mucho leer tus libros, Silvia, para eso, ¿no? O sea, los feminismos, feminismos de color, etcétera, sí que creo que son súper importantes de nombrar ahí, si no, no tendríamos interseccionalidad, hay tantísimos otros conceptos que nos son súper, súper importantes dentro de la teoría feminista. Pero bueno, o sea, como digamos, siempre respetando eso, ¿no? Y el último es esto de, me quedé muy clavada con lo de afroindianizado, no sé cómo lo dijiste, que creo que también es súper básico para pensar, o sea, es que son dos temazos los tuyos también, o sea, todo lo que tiene que ver con la raza en México, eso de que el Estado-nación, o sea, como digamos, las divisiones que ya traíamos desde la colonia de mestizo, mulato, no sé qué, no sé cuántos, por un lado, como cargar todavía con ellas, y por otro lado, luego lo que el mito del Estado-Nación, y el Estado-Nación mexicano es como lo indio, como si fuera solo uno, ¿no? Totalmente diluido, no están los 57 grupos étnicos ahí para nada contenidos, sino en una cosa amorfa, que casi casi ya murió si nos dieron un pasado glorioso, ¿no? Y ya, lo demás no está, ¿no? Entonces, claro que además, o sea, en todo lo que tiene que ver con lo afro, además hay un mestizaje con lo indígena que está completamente borrado en este país y por eso cuesta tantísimo entenderlo, ¿no? Y no sé, yo creo que eso nos está abriendo todavía más la mente y en ese sentido creo que es muy nuevo. O sea, aunque no lleva más tiempo, digamos, dentro del movimiento afro-mexicano, pero para el mundo mestizo está siendo como todavía gente, ¿cómo? Pero no hay negros en México, ¿no? Entonces es como, yo creo que eso nos está abriendo la mente en todos los sentidos y gracias por ese trabajo. Gracias a todas, qué felicidad. Bueno, yo tengo dos preguntas. Bueno, me pareció que me gustaría más bien me gustaría, es una petición tal cual, como Mayanín, que pudieras hablar, como ampliar esta idea de la potencia, ¿no? Como, ¿cómo le estás pensando tú a partir de las dos personas que citaste, de los dos trabajos que citaste, que básicamente nada más me quedé con Gago por Forever, porque siempre soy así medio distraída, pero ¿cómo, o sea, digamos, cómo podrías pensar tú la potencia, ¿no? ¿Cómo le estás encuadrando? ¿Cómo le estás pensando? ¿Hacia dónde lo estás trabajando, ¿no? Porque creo que eso puede ser también, pues, muy importante. O sea, como un poco como te decía Alejandra, como que obviamente todas aquí estamos aprendiendo, pero unas ya somos más grandes que las otras, ¿no? Nada más para mí es una cuestión como también, pues, esto de cuando empezamos. También yo empecé tarde, que ya soy más mayor, pero empecé tarde mi formación académica. Y para Andy, que, o sea, no sé, pero son dos cosas, pero no sé, las voy a tratar de ordenar. La primera es como justamente pensando en estas ideas como de dislocar la noción de que la tradición en espacios chicanos, indígenas y afros no permite la presencia de lo queer. Yo diría, sí, estamos todavía pensando con Ansaldúa eso, o más bien tendríamos que, no, obviamente no negar digamos, lo que está diciendo Ansaldúa en los años 80, 90, pero como también pensar de qué forma se han actualizado esos espacios de lo queer, o lo LGBT o del tercer género, como sea que lo queramos llamar, ¿no? Creo que un poco pensando en lo que tú leíste al principio de Ansaldúa, ¿no? Y la otra es que en esta idea de las fronteras, como que me quedé pensando solamente como esta idea del EFE muy básica de cómo se construye el espacio también, ¿no? Y cómo esa noción pudieras traducirla a lo que estás trabajando de lo corporal, pero son preguntas, o sea, más bien son como cosas que al escucharlas a ambas me quedaron como resonando para escucharlas un poquito más ampliamente en la sesión de preguntas y respuestas. Ya.
Gracias. Yo tengo la pregunta para, pues más pienso que para Mayanín y para Itza, pero pues también a colación de lo que comentaba Maite y Alejandra, y bueno, de lo que nos concierne aquí de, bueno, en relación a estas prácticas de las mujeres, ¿no? A estas prácticas de las mujeres o prácticas que las mujeres ponemos en marcha que nos hablan de feminismo, pero que las mujeres no nos damos cuenta que nos hablan de feminismo si no lo sabemos. Pero lo llevo más allá, yo ahí pensando en lo individual y en mi historia individual, ¿no? Y en cómo yo he tenido desde toda mi vida prácticas que podemos enmarcar en los feminismos, pero que yo no me nombraba feminista. Cómo mi mamá ha tenido prácticas que se enmarcan en los feminismos y mi abuela y, vamos, mis abuelas, mis tías, pero que no se nombran así. Y entonces decían ustedes, ¿no? Estas prácticas organizadas de mujeres en lucha, ya llevándolo a lo colectivo, estas prácticas que se gestan, que están gestándose por estas mujeres afromexicanas de la Costa Chica y en las que tú piensas, Mayanín, pues supongo que por todas estas colectividades de mujeres que actuamos ahora, y que son feministas desde un punto de vista de quien conoce los feminismos, ¿no? Entonces, creo que lo que quiero preguntar, bueno, es cómo le hacemos. Me preocupa mucho que muchas mujeres que se viven desde prácticas que podemos considerar feministas no se nombren así. ¿Por qué me preocupa? Pues porque creo que somos un sujeto político sumamente importante en la actualidad y que nombrarnos nos coloca en ese sitio de sujeto político, evidentemente, y contigo estoy, Itza, no voy a llegar con ninguna persona a decirle nómbrate de tal manera, mucho menos con una mujer que es del campo, mucho menos con una mujer afromexicana, ¿no? Y yo siendo mestiza. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Porque sí, como Alejandra decía, las zapatistas incluso convocan a este encuentro internacional de mujeres, pero ellas siguen sin nombrarse feministas. Entonces, veo esta distancia grande entre el centro y las periferias, si podemos pensar en estas distinciones, pero que para mí no me queda del todo clara y muy probablemente tiene que ver con mi sitio de privilegio que reconozco y entonces yo digo, ¿por qué no nombrarnos feministas? Y me tranquiliza mucho, por ejemplo, la perspectiva de muchas compañeras de las periferias que sí, por ejemplo, nos queremos vivas Nesa, se nombran feministas, aunque vienen de sitios que no son exactamente lo que consideraríamos un privilegio blanco o del centro de la ciudad o mestizo. No sé, ¿qué piensan como acerca de esto en términos del presente? Y cuál sería la importancia, cuáles son las complejidades de esto, de la importancia de nombrarnos feministas y las complejidades en términos de privilegio y de poder en este momento. Esa es la primera. Y para Andy, bueno, me encantó como todas estas otras maneras a las que nos invitas de repensar las fronteras, como portales, como sitios de encuentro, como umbrales, como resistencias, que se hace más posible para nosotras, pero también que se hace más posible para los cuerpos disidentes tener estas otras concepciones de fronteras, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante conceptualizar a las fronteras desde esos otros lugares, umbrales, encuentros, portales? Esa sería. Y bueno, mientras preparan sus respuestas Mayanín, Itza y Andy, recordar que, bueno, todavía tenemos ahí participaciones, tiempo para Facebook. Recibimos una felicitación para esta mesa de Mónica Ramírez Solís, que nos dice saludos en el Simposio de Filosofía y Género y muchas felicidades a todas. Y bueno, si están de acuerdo, entonces abrimos la palabra para esta ronda de participaciones, empezando por Mayanín, pasando por Itza y cerrando con Andy. Bueno, les agradezco a todas sus preguntas, son muy complicadas. Primero, Alejandra, muchas gracias. Definitivamente los espacios académicos pues son espacios masculinizados y por qué no decirlo, ¿no? Yo me da terror, me da pánico tomar la palabra y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Porque pues, no sé, como que se empieza ahí a ser parte nuestra, que no debería, ¿verdad? Pero empezamos ahí como a interiorizar esta noción de que este espacio pues no es nuestro. Entonces, y si hablamos, pues pido perdón, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias
como por esto, tienes toda la razón, el conocimiento tiene que ser este titubeo constante, ¿no? Independientemente de dónde estemos estudiando, si ya terminamos, si no, o sea, debe ser no sé, como esto constante. Por otro lado, Itza, yo pensaba, nombré a Aristóteles nada más como para darle en la torre, ¿no? Porque yo no sé si esto tenga que ver con mi formación de licenciatura, que me tatuaron así en la sangre Aristóteles y la metafísica aristotélica, que cuando yo escucho la palabra o cuando veo el libro de Verónica Gago, Potencia Feminista, lo primero que a mí me resonó es potencia como categoría metafísica aristotélica, ¿no? Entonces, nombro a Aristóteles justo para romper con la noción de que la potencia es algo pasivo, que al ser, pues, o sea, que el ser sea potencia es, pues no sé, como de lo más chafa, ¿no? Porque lo interesante es que llegue al ser actualizado. Ay, está pasando música por aquí, pero que llegue el ser, que el ser se pueda actualizar, pero hasta que esté en acto. Entonces, esta potencia se entiende como algo totalmente pasivo, que no hay acción, ¿no? A diferencia de lo que está diciendo Verónica Gago, que ahí fue, no sé, por eso parafraseé ahí este párrafo, en donde sí entiendo yo la posibilidad, gracias a que la leí, ¿no? O sea, entiendo la potencia como mera posibilidad y como una posibilidad que permite crear, es decir, como una posibilidad excesiva, ¿no? Y que vamos, como esta parte de estarse haciendo en sí ya es una acción, no es nada de pasividad, ¿no? A diferencia de esta categoría tradicional. Entonces, por ahí. Y André, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para...? Yo creo que es que lejos es que sí entiendo, yo digo, para mí es importante nombrarme feminista por esto, ¿no? Porque hay un posicionamiento ético, político importante, pero también entiendo que ahorita, y yo no sé si sea también por esto, por esta tendencia posmoderna también, ¿no? Pero el concepto de repente... pues encajona, ¿no? O se entiende que encajona. Entonces, yo entiendo, yo tengo muchas amigas que no necesariamente están en una situación de periferia, por así decirlo, ¿no? Porque he tenido el privilegio, sí con becas, pero he tenido el privilegio de estudiar en escuela privada. Entonces, tengo compañeras que aún con sus prácticas deciden no nombrarse feministas, pero creo que más allá de eso, pues no sé, una manera que yo pienso de estallar ahorita al sistema mismo desde adentro, desde afuera, desde cada quien desde donde puede, ¿no? Pues el chiste es la práctica, ¿no? Entonces, y aparte, pues esto que dices, Andrés, se me haría así totalmente complicado como llegar a espacios y decir, voy a hablar de feminismo y te voy a explicar por qué tu práctica es feminista. O sea, ¿no? Entonces yo creo que es algo así como una línea muy, pues no sé, como muy delgada, pero que creo que sí tenemos que centrarnos muchas veces en las prácticas más allá del concepto. Gracias por tu respuesta, Mayanin. Me gusta. Me gusta tu frescura. No, nunca, o sea, está súper bien. Me gusta. Bueno, y yo, sí, me parece bien interesante lo de la freudianidad, ¿eh? Ale, sí es una cosa a lo que yo he estado como pensándole mucho, porque además, justamente, o sea, en su entrecruce con lo racial es una cosa súper intensa, ¿no? Además, pues es, o sea, y también en su cruce con lo político, ¿no? De cuál es la diferencia fundamental entre ambas identidades, ¿no? Pues básicamente la acción de los sujetos, eso está interesante, ¿no? Como dejar de verla desde un poder tutelar del Estado y pensarla como desde justamente qué están proponiendo desde las diferentes regiones o de las geografías racializadas que incluyen lo que aquí hemos llamado periferia, que yo sé que a varias bandas le súper mega choque que le digo periferia, entonces no sé si yo, o sea, como, no sé, solo quería decir eso, y como también la idea de retomar la idea de Silvia Rivera Cusicanqui, del indio permitido, ¿no? Que es esta noción de qué significa ser indio, pero que además está súper desestabilizada en una disputa constante con el Estado ahora mismo, ¿no? Y también pensar esta idea de campo, o sea, que a mí lo que me pasa es que yo
para hacer esta idea, como que yo entré a campo en el 2008 y ya me quedé ahí, o sea, ya para mi mente está ahí, pertenece a ese espacio y es como todo el tiempo es pensarlo y estar justo en ese, como en ese viaje, ¿no? Y me parece, lo de nombrarse feminista, es que me parece súper difícil, porque incluso, pues los propios encuentros de mujeres como que dijeron, nosotras no nos nombramos feministas, ¿no? Porque nos sigue pareciendo una forma súper burguesa. Eso, yo no estoy diciendo si eso está bien o mal. Yo solamente estoy diciendo que esta forma de nombrarse, justamente un poco siguiendo lo que decía Mayanín, pues es una construcción que está justamente también en muchas disputas, ¿no? Que yo pensando un poco y diciendo, respondiendo lo que decía André, pues yo me acuerdo que mi mamá, que podría pues, parecerlas, y mi abuela, y mi tía, que podrían parecerle, igual él las conoció, las personas más feministas del universo, renegaban y decían que no, porque era súper burgués. Y toda su actitud, pues era la de mujeres feministas en su momento, ¿no? Pero creo que historizar la propia práctica política de los feminismos en México es bastante interesante para poder salir un poco de esto que tú preguntas, André, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Porque finalmente el problema no es solo la nominación, o sea, insisto, esto pasa también en el ámbito del antirracismo. O sea, que cuando decimos para ser antirracista, compañeros, hay que ser anticapitalistas, ya ahí a nadie le gusta, ¿verdad? Porque entonces ser anticapitalistas es no participar de una serie de dinámicas súper erizas sobre la folclorización de la identidad. Y creo que en términos como muy coloquiales, o sea, como entre coloquiales y no, pensaría en la propuesta esta sobre de ennegrecer el feminismo y como decía Mayanín, desde la práctica, ¿no? O sea, ennegrecer la noción, o sea, sacar esta idea de que el feminismo solamente pertenece a ciertos ámbitos de lo burgués, ¿no? Porque aunque todas nosotras sabemos que las luchas, que no se, o sea, por ejemplo, no sé, Cherán, las mujeres afromexicanas, las mujeres zapatistas, tienen, o sea, podríamos nosotras desde aquí llamarlas feministas si ellas mismas, es un problema ético, ¿no? No podemos decirles como compañeras o feministas porque no quieren ser nombradas así, aunque no, desde nuestra práctica política y nuestro entendimiento académico sean luchas feministas, ¿no? Pero creo que una cosa interesante sería como justamente pensar cómo, o sea, ya lo dijeron en Brasil y es como una práctica súper interesante que ahí preguntaban sobre el afrofeminismo, ¿no? O sea, esta idea de cómo se ennegrece algo que ha sido construido como muy blanco, ¿no? O sea, y con muy blanco me refiero a una cosa muy burguesa, ¿no? Como unas prácticas que sí han estado históricamente vinculados a ciertos sectores, pero que como bien han señalado las compañeras y además hemos asistido, pues no queda mucho de eso porque han sido tomadas, han sido asaltadas por las juventudes, que son juventudes racializadas, precarizadas, que por el tema de la desaparición forzada, los asesinatos. Entonces, como, ¿de qué manera puede, y a mí me parece muy interesante, sobre todo en el caso de la Costa Chica, cómo el feminismo fue llegando como un discurso que ahora muchas mujeres sí se llaman feministas, pero sigue habiendo cierta reticencia, ¿no? Y yo creo que, como ya lo dijo, se me va su nombre, Mayanín, porque está muy difícil su nombre como el mío, ya lo dijo Mayanín, o sea, es a través creo que sí de la práctica, ¿no? Que incluye también decir, pues, si alguien nos quiere nombrar feminista, aunque a mí me desespere mucho, pues no quiere, ¿no? Y no es así, y no es así. Creo yo, bueno, esa sería como mi postura. Sí, bueno, como tratando de atender, responder las preguntas y los comentarios, como lo que yo estoy notando, pues es que hay un paralelo entre el pasaporte, ¿no? La ciudadanía y la heterosexualidad. Entonces, creo que el ejemplo más claro lo tengo en ese texto de Jackie Alexander, sí, también muy involucrada en los feminismos, digamos, negros antirracistas. Y dice, not anybody can be a citizen, ¿no? O sea, no cualquier cuerpo puede ser ciudadano. Y ese es como digamos, el paralelismo que yo he estado buscando para ver en qué sentido es Estado-nación y que se piensa como una unidad, como un reflejo, ¿no? De esa racionalidad moderna, que a mí en muchos sentidos sigue operando de esa manera, porque la ciudadanía se ve como algo que se otorga, pues, así como se piensa esa unidad, esa racionalidad, esa
esa interioridad del sujeto moderno, ¿no? La ciudadanía, algo que se otorga y que sigue operando como una frontera, sigue dejando a alguien fuera, ¿no? Y en ese sentido, o sea, como que la sospecha que yo tengo en cómo de alguna forma, que esto también se mencionaba ayer, hay un asimilacionismo de como estos frentes, bueno, no diría que en el nivel de activismos, pero sí de mucha gente que percibe, bueno, es que ahora las lesbianas, los gays, los homosexuales, inclusive algunas personas, ¿no? También hay que pensar en términos de privilegio transgénero, ahora sí pueden tener esa ciudadanía y pueden acceder a esos lugares. Pero la sospecha es, o sea, ¿qué se está quedando fuera? Pues, ¿no? O sea, hay un gran, digamos, una gran paleta de esas acciones, esas prácticas, de esos deseos que se van como juntando, se van domesticando, podríamos decir, ¿no? En eso que significa una ciudadanía, pero todo lo otro que pasa con eso. Y eso es digamos, como la potencia que yo veo. Yo hay potencia, la estoy utilizando en ese término espinociano, ¿no? Algo que siempre está empujando, algo que siempre está actualizando. Yo no lo veo como, o sea, en este caso, pensar cuál es la potencia de la sexualidad, una sexualidad disidente. Es que para mí no está terminada, pues. No es que sea infinita, es que es insondable. Y esas insondables posibilidades significan revolución, significan desestabilizar, significan que la ciudadanía se está haciendo, que el espacio se está haciendo, que nosotros estamos haciendo ese espacio y estamos reconfigurándolo, ¿no? O sea, acá ya voy a citar a lo mejor, no, con Deleuze no me siento, Deleuze y Guattari no me siento tan mal porque me los imagino como plantas, para citarlos, ¿no? Pero eso es como justo la idea de desterritorializar en un sentido global, ¿no? Que no dependa como de esa visión de la ciencia o de estos disparates de Jeff Bezos y de toda la gente que está iniciando la conquista del espacio, que así le llaman, ¿no? O sea, el mundo lo vamos a hacer juntos, ¿cierto? Y eso significa hacer construir ese territorio desde las corporalidades, desde nuestras diferencias. Y yo creo que, bueno, eso lo puedo conectar un poco con la pregunta que me hacía André, o sea, el preguntarnos por qué en eso fronterizo o por qué en esos lugares de marginalización, pero al mismo tiempo de indeterminación. Y yo lo veo como, aquí yo creo que sí estoy más cercana como a la cosa de la ciencia ficción, ¿no? Esos son relatos que nos pueden ayudar a hacer ese futuro, otro futuro que no dependa de esa, y eso para mí el tiempo es súper importante en los estudios fronterizos. Creo que aquí coincido con muchas autoras y autores, perdón, que ven cómo de alguna forma el pensar el espacio nos ha hecho olvidar lo que el tiempo significa en eso, o sea, la temporalidad. Y esos futuros, esos como, ¿qué se puede decir? Como serpientes, como, ¿cómo le llaman a esto? Se me olvidó, como agujeros negros, ¿no? Digamos, como tubos en el tiempo que se van comunicando, ¿no? Creo que eso es muy importante porque los feminismos también hablan de eso. ¿Cuál es el futuro que nos estamos imaginando? Y ese es el futuro que estamos haciendo juntas. Entonces, en las en las disidencias sexuales, yo, por lo menos en la investigación que estoy haciendo ahora, encuentro eso. La gente dice, este es el mundo que yo quiero vivir, ¿no? Este es el mundo que quiero construir desde mi sexualidad, desde ese claroscuro, pero al mismo tiempo una cosa que me hace diferente, ¿no? Y que pone la diferencia ahí. Entonces, la ciudadanía, digamos, como heterosexualidad se descoloca en ese lugar, ¿no? No alcanza o no se queda como en esos parámetros fijos. Ahora, no digo que toda la ciudadanía sean así o que no pueda verse este movimiento interno dentro de la ciudadanía, ¿no? Pero sí creo que hace falta el despegarla de este sentido unitario que le da pues la política, la geopolítica que tenemos actualmente, ¿no? Que solamente determina a esos individuos en función de ese Estado-nación y que siempre deja a alguien afuera, ¿no? Y en esta cosa el movimiento me parece fundamental, porque, o sea, las disidencias comprenden ese movimiento, lo entienden, lo ven cruzando sus cuerpos, ¿no? Y me parece que las categorías de la política, geopolítica actual de las fronteras, lo que quieren hacer es detener el movimiento. O sea, la política esta de decir, no vengan, ¿no? que se me hace como muy reveladora, que la idea de decir, la ciudadanía, ¿no? Es entonces de esta gente que está aquí. Esto es lo que da el Estado-Nación, pero la gente siempre se ha movido y se va a seguir moviendo. Entonces, algo pasa también en el cuerpo, ¿no?
con esa cosa de la sexualidad, con esa cosa de los deseos, o sea, aquí me voy a meter otra vez con la cosa de la potencia, ¿no? Nadie sabe lo que un cuerpo puede. O sea, la cosa de que eso continúa, eso se sigue moviendo. Y para mí la ciudadanía en la que se ha jugado ese asimilacionismo de lo LGBT tiene que ver con aquello que se piensa ya se detuvo, ¿no? Y entonces ahí es más fácil que las personas LGBT se puedan ver como personas porque ya están en su, digamos, ya se acomodaron en esta narrativa que le da sentido a la vida que se piensa desde la ciudadanía. Y entonces, en este caso, como esos relatos de futuro, creo que con la pregunta que me hacía Itza, ¿no? De cómo se ha actualizado estos espacios, por ejemplo, ¿no? Entre lo queer, lo racial y todo. Sí, o sea, yo pienso que o sea, es más que evidente cómo las luchas latinoamericanas, o bueno, las luchas desde los sures, está mucho más consciente de lo que significa esas intersecciones, digamos, de la raza y de la sexualidad, de la clase. Porque lo queer de repente tuvo como que creo que esa es la reticencia que tiene la gente desde los sures para decir queer, ¿no? Como, porque es demasiado colonial, lo piensan así. O sea, si hacemos el rastreo, tanto Haraway o Butler o estas personas, incluso de Lauretis, están citando a las chicanas, ¿no? Entonces, sí, es como, eso está ahí, o sea, eso ya está ahí. A mí lo que me gusta de digamos, lo que les leí, es que también está pensando en esa potencialidad futura. La nueva mestiza es un relato, dice Rosy Braidotti, de ciencia ficción también, que significa una forma de pensar ese futuro feministas múltiples, diferenciales, que se pueden construir desde los cuerpos que salen, ¿no? Que no están en esa norma de clase, de ciudadanía, etcétera. Entonces, porque también entiendo que el mestizaje es algo fuerte, o sea, yo no creo que, digamos, el mestizaje en México, por ejemplo, ¿no? Lo que ha servido para invisibilizar todas estas tensiones raciales, pero la nueva mestiza en Ansaldúa me parece que está hablando justo de dislocar eso, ¿no? De romper con eso y de pensar en qué sentidos esa diferencia, es estar en los cruces en el camino, como también lo menciona Lorde en alguno de sus poemas, ¿no? En Shoreline, de estar ahí en esos márgenes, ¿no? Hace o te da esta posibilidad de tener estas potencialidades de resistencia. De ahí que yo tome, digamos, como esta cita, no porque piense que no se está haciendo, sino porque de alguna forma el estar ahí tensiona, digamos, estas categorías que se piensan ya determinadas. Bueno, no sé si eso también contesta un poco a la cuestión de la frontera y la corporalidad, pero sí, o sea, justo la idea es pensar que ni el espacio ni el cuerpo están terminados y en qué sentido eso fronterizo nos ayuda a pensar cómo se está haciendo el uno al otro y cómo la sexualidad puede ser, digamos, un lente para ver esas resistencias, ¿no? Gracias. Me parece que Silvia L. Gil tiene una participación por ahí y en el Facebook de manera muy amplia, que no sé si Itza quisieras solamente recomendar algunos textos, pero bueno, hay la pregunta de qué opinan acerca de los feminismos afro y abro el espacio para la participación de Silvia. Vale, yo muy rápida porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, solamente quería, porque ahora escuchando esta cuestión, ¿no? de esa tensión que hay en relación al autodenominarse feminista, cómo pensarla, y yo creo que sí que está esta idea de que el feminismo es muy blanco, muy burgués, pero a veces se nos olvida también que un factor muy importante para que existan estas tensiones es el tema de la sexualidad, y esto lo ligo con lo que decía ahora Andy de pensar las disidencias sexuales como potencias también de lo que podemos ser. El feminismo finalmente lo que hace es abrir una pregunta muy profunda sobre nuestra intimidad y sobre nuestra sexualidad también. Es decir, el feminismo yo creo que es pues de los espacios políticos, el pensamiento político que toca y moviliza algo muy profundo. No puedes simplemente apoyar la causa, ¿no? Como si fuese algo externo. Y creo que este cuestionamiento profundo de la intimidad y de la sexualidad, que pone en jaque también cómo nos hemos construido en términos de relaciones, es un elemento fundamental a la hora de pensar qué pasa y por qué se producen también esas tensiones. O sea, el feminismo es blanco, es burgués, pero también toca algo de nosotras y nosotros
nosotros, ¿no? De manera muy profunda, donde nos abre a toda esa potencia a partir de la sexualidad, de la dimensión de la sexualidad, y eso creo que es importante que no lo perdamos de vista, ¿no? Para pensar por qué nos cuesta nombrarnos, ¿no? Muchas veces como feministas. Pero entonces aquí aparece este momento que estamos viviendo tan rico, donde antes Mayanín justamente decía pensar el feminismo más que como concepto, como práctica. Y yo diría también pensarlo más que como identidad, como proceso. Pensarlo como práctica, pensarlo como proceso, y cuando lo piensas como proceso, entonces es justamente eso, un proceso que tienes que construir, y construirlo implica lo que decía antes de cultivarlo y de cuidarlo, ¿no? Y por eso de ahí la pregunta de cuáles son entonces esas condiciones de posibilidad para poder cultivar y cuidar ese proceso que es el feminismo, que ya no entendemos en términos de un concepto estático que está ya ahí, que nos da, digamos, un paradigma de acción política, y que tampoco es una identidad, que es una bandera, ¿no? Que ondeamos y ya, porque es ese proceso complejo, enorme, profundo, que nos toca lo más hondo e implica una serie de negociaciones internas, ¿no? Donde nos vamos construyendo y nos vamos haciendo de una manera novedosa, de una manera que quizá pues, no está escrita y que tiene que ver con la potencia. Y quería solamente, bueno, porque ayer justo que estaba escribiendo unas cosas de otra... Hay las zapatistas, no sé si sabéis que justamente, como habéis comentado ahora esto, cerraron el primer encuentro internacional de las mujeres que luchan, lo cerraron diciendo lo siguiente, que yo creo que tiene muchísimo que ver con la política feminista de lo común. Bueno, a mí me gusta llamarla así, ¿no? Que creo que es parte, ¿no? De lo que se está nombrando aquí hoy. Entonces ellas dijeron esto: tenemos una palabra revuelta, somos todas mujeres que luchan y entre todas hacemos esta palabra. Tenemos una palabra revuelta, somos todas mujeres que luchan y entre todas hacemos esta palabra. Me parece que esta revoltura de la palabra pues es parte justamente, ¿no? De cómo se está construyendo, cómo se está fraguando todo este proceso del hacernos feministas o nombrarlo como queramos, pero que al fin y al cabo es una práctica que estamos construyendo con la palabra de todas, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que venía muy al pelo, ¿no? Esta manera que tienen las zapatistas de nombrar esto. Y bueno, pues desde esta revoltura de palabras que ha sido esta mesa de cuerpos disidentes, fronteras y articulaciones posibles, en la cual nos sabemos y nos reconocemos sujeto de conocimiento-acción desde potencias que desbordan, a partir de la cual nos sentimos invitadas a reconfiguraciones de concebir la afromexicanidad desde las prácticas de las mujeres afro, a partir del cual concebimos a las fronteras como portales, y estos son relatos que nos ayudan a construir otros futuros. Hemos hecho gala, diría yo, de unas prácticas académicas feministas que hablan de estos feminismos que son prácticas y que son procesos en el cual estamos dialogando desde nuestras diferencias. Así que muchísimas gracias a todas las que han estado en esta mesa, a todas las que la han hecho posible. Muchísimas gracias al Simposio de Filosofía y Género y al Congreso Internacional de Filosofía. Saludos a la audiencia.